Hoy tenemos el honor de conversar con una de las voces más valientes y creativas del cine documental en Ecuador, María Fernanda Restrepo, cineasta, periodista y una buscadora inalcanzable de la verdad. María Fernanda ha dedicado su vida y su talento a transformar el dolor personal en una memoria colectiva. La creadora del documental Con mi corazón en Yampo. Bienvenidos a un capítulo más de Especialistas. Nos encontramos con una invitada muy especial el día de hoy, María Fernanda Restrepo. Siéntete como en casa, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, empecemos a lo que vinimos. ¿En qué momento tú te diste cuenta que contar esta historia a través del cine tendría más impacto que hacerlo de otra forma? Realmente no es que dije, bueno, esta va a ser la forma en que todos se van a enterar de este caso y tal, ¿no? Era quizás la única forma que yo tenía posible, ¿no? Quizás hubiera también creado una obra de danza si me hubiera dedicado finalmente a bailar de manera profesional, o un poema o un escrito, pero mi forma fue, claro, a través de lo que yo sabía hacer, ¿no? En ese momento, que es de la creación documental. Pero no sabía que este género documental, o que esto iba a ser algo muy poderoso. Eso no se preveyó de ninguna manera. Era simplemente casi que contar la historia para mí misma y hasta para mi papá, como para que no se nos olvide la parte más dura de nuestras vidas, ¿no? Pero no se esperaba esta acogida que sigue 13 años después, y que cada año se pone la película como para conmemorar este aniversario de esta tragedia, y la gente sigue llenando las salas, y eso es muy, muy especial, muy bonito. Considero que el proceso fue bastante fuerte, bastante complicado, pero ¿cómo fue esto de recolectar archivos familiares de tus hermanos para formar este gran documental? Esto fue un rompecabezas gigante, en el que sí, yo tardé como un año, pues no te estoy hablando de todos los días, ¿no? Pero fue a lo largo, más o menos, calculando un año de recopilar recortes, ir de radio en radio, a recopilar sonidos, a recopilar todas las grabaciones en cassette que reposaban digamos que en el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? De esos careos entre mis papás y los culpables, material familiar que estaba en Betamax, en VHS, y buscar de lo poco, porque ahora tú haces videos hasta de lo que vas al baño, ¿verdad? O sea, estás en todo tiempo registrando, pero en esos momentos era muy escaso, ¿no? No era que nosotros contábamos con una cámara. Esa cámara donde están mis hermanos en poquísimas imágenes era del único amigo pudiente de la época que tenía una camarita que le regalaron sus papás, y entonces eso no sabíamos que se iba a convertir en oro en polvo, en una joya. Y de canal en canal de televisión iba tocando las puertas y sentándome todos los fines de semana, que era como el momento en que me daban a mí espacio para ir bajando todo, de cassette 3/4 a mini DV en ese momento, ¿no? Tran, y revisar, y es un proceso que lo hice yo. Y qué bueno que fue así, porque si tenía alguien que se dedique al archivo, quizás no recopilaba todo lo que yo podía ver que podía ser interesante. Y te doy un ejemplo. Cuando estuve en los archivos de la presidencia, en un archivo completamente desorganizado, sin tags, sin organizar nada, de nada, ni años ni nada, o sea, solo casi que cogiendo del polvo los cassettes, encuentro el cumpleaños de León Febres Cordero, ¿no? Y quizás para alguien más decían, pues este es del cumpleaños de León, o sea, no tiene nada que ver con el caso. Pero ese archivo, como fue usado en la película para dar otro significado, y qué sucedía en nuestra familia en esos momentos, mientras esta gente bailaba y hacía fiestas,
o sea, resignificas del archivo, ¿no? Y eso fue un trabajo, una tareita bien larga. ¿Qué buscabas tú en ponerle este nombre tan fuerte como Con mi corazón en Yambo? Bueno, este título yo no me lo inventé. Este título fue parte de uno de los tantísimos carteles que mis papás, que mi tía, ella era más la encargada de hacer estos carteles en cartulina con pintura, con los que salíamos a protestar cada miércoles frente a la Plaza de la Independencia. Entonces, cuando ya finalmente salió esta noticia que fue todo un boom, cuando salió un policía a declarar que había sucedido con mis hermanos, pues él dijo que los arrojaron a Yambo, a la laguna de Yambo. Entonces, yo no sé, y eso le puedo preguntar a mi tía, pero seguramente a ella se le ocurrió, y es periodista, además, se le ocurrió esto de Con mi corazón en Yambo. Entonces, yo quería ponerle a la película Hermanos, pero ya había una película así. Entonces, creo que lo más adecuado era Con mi corazón en Yambo, que fue realmente, pues eso, es el destino final y nuestro corazón sigue estando ahí, en esa laguna. ¿Cómo fue este proceso de separar los sentimientos de hermana para lograr sacar este documental? Eso no fue tarea fácil y por suerte conté con un equipo maravilloso de profesionales, colegas míos, amigos míos, en el sentido de que contaba con ese apoyo y esa visión distante de la historia, pese a que pusieron todo el corazón ahí y que realmente se comprometieron a sacar esto. Yo no lo saqué sola, es lo que digo. Estaban ellos que de alguna manera me ayudaban a ver las cosas de lejos, porque efectivamente, como eres directora y personaje a la vez, o estás eres una parte total de la historia, es muy difícil decir, bueno, hasta aquí llego, hasta aquí llega la edición, y podíamos habernos demorado mucho más, y de hecho este documental duraba 5 horas al inicio, y luego 3 horas y media, luego 2 horas y cuarto. Ahora yo sé que le sobra 20 minutos, pero ya en ese momento no podíamos cortar más. Pero fue por estos colegas que decían, mira, esto sobra, esto no, porque a uno nada le sobraba, digamos, o todo era importante, y tienes que tener como una mirada distante. ¿Cuál crees tú que fue la gran diferencia entre leerlo en una noticia y verla narrada en un documental? Bueno, definitivamente yo creo que ese es el poder del cine, de la imagen. A la gente le llega más, de algún modo, es algo más cercano, más vívido que leerlo e interpretarlo de distintas formas en una lectura. Cada arte tiene su peso y un libro tiene su peso, pero de alguna manera la imagen llega a mucha más gente, a mucho más público, y por eso el documental se sigue pasando en escuelas, en universidades, en foros. De aquí me voy a otra universidad a dar una charla, ¿no? Con la película. Entonces es una herramienta muy poderosa de educación también y de memoria. Cuando estuvo esta película en los cines, ¿cuál fue la reacción de la persona que más te impactó? La reacción de la persona que más me impactó. Bueno, es que hubo momentos tan increíbles. Primero que todo, que llenaron las salas de cine. Eso era atípico, era como la segunda vez que se ponía un documental en salas de cine, y en salas de cine comercial, donde, claro, el gerente de la sala de cine, de buena gente, dijo ya, porque qué penita esta pobre chica, démosle una sala, pero una semana, porque ya viene, qué sé yo, o sea, todas las cadenas comerciales de cine estadounidense, ¿verdad? Y de repente, wow, se llenó la sala y se llenaba. Entonces él me llama y me dice, ¿podemos abrir otra sala? Y otra sala. Entonces eran 2 salas o 3 salas en paralelo en algunos cines, proyectando la película en varias salas, y eso era como atípico. Y de ahí reacciones ha habido muchísimas, muy hermosas. Por ejemplo, una con la que me quedo es tal vez un policía vestido de civil, ¿no? Obviamente que fue al cine, ¿no? Y que se me acercó y luego de un foro y dijo, yo
yo no quiero ser como esos policías, ¿no?, que acabo de ver aquí. Entonces eso ya es una ganancia. Entonces sí, si bien el cine no transforma totalmente el mundo, y y es muy pretencioso decir que una película cambia el mundo, cambia mentes, algo hace, algo ocurre, y en esa mente de ese policía algo ocurrió, algo cambió, entonces era muy bonito. O cuando la pasabas en festivales tan raros y distantes como en Taiwán, ¿qué tiene que ver un taiwanés con uno, no? Ni el idioma, yo no sé ni cómo tradujeron la película, ¿no? Obviamente no entiendes nada de lo que pusieron ahí, ni si lo pusieron bien o mal, y la gente en Taiwán era muy impactada, porque también habían padecido muchos casos de desapariciones allá en Taiwán, y se me acercó una señora como en lágrimas de decir, usted me ha dado la fuerza, una taiwanesa, para buscar a mi hermano, para seguir buscándolo. ¿Cómo no va a ser eso increíble? Muchas historias bonitas. ¿Siente que este documental ayudó a que las autoridades en ese tiempo y la sociedad pusieran más atención a este caso? Sí, cuando se lanzó el documental, pues inmediatamente se activó como el gobierno de esa época a poner anuncios de recompensa, de una recompensa de una buena suma por quienes den información sobre el caso. O sea, en ese sentido se activaron y se activó la fiscalía con la búsqueda, pero todo queda ahí, ¿no? Finalmente, y no sucedió como mucho más en ese momento. ¿Qué fue lo más difícil y complicado al grabar y tratar de reconstruir los hechos que el Estado actual en ese tiempo trataba de ocultarlo? O sea, lo más difícil y complicado es que no, o sea, primero no contaba yo con, todas las evidencias las borraron desde el primer año, ¿no es cierto? O sea, no había de dónde filmar cosas como para demostrar, ¿no?, evidencia. O sea, las latas del carro, pues ya retorcidas, eso en qué deshuesadero está, ¿no? Cosas palpables, ¿no? Para filmar, o cercanía con personajes que luego sorprendentemente me los topo en el documental, ¿no? Culpables como la Morán, como los otros que están ahí dentro de una habitación conmigo. Eso era impensable en un guión mío. O sea, yo jamás pude haber puesto encuentro con estos tipos, ¿no? Eso fue algo sorpresivo que sucedió. Cosas muy difíciles de retratar, por ejemplo, a mi madre, porque ella no se dejaba filmar mucho, ya ha fallecido, entonces no tienes un registro actual de ella, entonces se fue armando ese personaje a través de los poquísimos archivos de ella, de video o de voz, ¿no es cierto?, en las grabaciones telefónicas, etcétera. Entonces, ¿cómo recreas la ausencia? ¿Cómo recreas una historia a través del vacío, donde los principales personajes no están? ¿De qué manera cree que el cine ayuda a que la memoria de un país no se pierda con el paso del tiempo? Bueno, yo lo estoy viviendo palpablemente, y año tras año me doy cuenta de eso. Nuevas generaciones ven esta película. Chicos que no habían nacido en la época, como tú, han visto esta película y se enteran. Entonces es enterarse el uno al otro de esta historia para que no desaparezca del todo, y que ha sentado un precedente, y que evidentemente hasta vuelve a la actualidad por los hechos recientes que estamos viviendo de desapariciones forzadas en el país. O sea, una vez más la gente le vuelve a la memoria este caso de estos niños que fueron asesinados por miembros del Estado, y de repente hay otros nuevos niños asesinados. O sea, cuando pensábamos que esto no podía volver a ocurrir, vuelve a ocurrir. Entonces ahí está esa memoria y esa fuerza y ese testimonio en una película para refrescarnos una y otra vez qué como ciudadanos tenemos que hacer y no permitir. Y la última vez que ahora pasé la película por los 38 años de desaparición de mis hermanos,
Habían públicos desde los 10 añitos de edad, una niña, hasta una señora de 89. Eso es muy bonito. Tal vez en el proceso de grabación, ¿sentiste algún tipo de miedo o de represión externa cuando grababan este documental? Miedo no, porque eso se perdió hace mucho tiempo y eso fue una decisión de familia. Si nos pasaba algo, pues nos van a tener que matar a todos, pero de aquí no nos vamos, sin saber sobre Santiago y Andrés. Pero sí, claro que hubo así como cosas raras que sucedieron a lo largo de grabar el documental. O sea, me habían dado, y estas oportunidades y permisos de grabación no hubieran podido ocurrir en otro gobierno. Y en el gobierno en el que, digamos, o en la época política en la que yo grabé el documental, tuve mucha apertura, y tuve apertura a los archivos de la policía para grabar ahí, porque estaba la Comisión de la Verdad en esos momentos trabajando, indagando y buscando archivos. Pues ya lo importante lo han de haber borrado hace rato, pero ahí estaban pues cosas de cómo nos espiaban en las protestas, etcétera. Ese día yo filmé toda esa parte, esa escena, y esa noche, me vinieron a asaltar a la casa. Me asaltaron con pistola en mano y se llevaron todos los cassettes. No se llevaron la cámara, que es lo más caro. No se llevaron el trípode, se llevaron los cassettes. Me tocó grabar de nuevo, ¿ya? Entonces, mira que son como coincidencias muy extrañas, ¿no? Las que sucedieron mientras trabajábamos este documental. Pero de ahí, no, es que pues el miedo es normal, es natural, pero cuando tienes una convicción y cuando tienes una meta, hay que sobrepasar eso. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que quiere contar una problemática de su comunidad, de su entorno, de su ambiente, usando una cámara? Sí, primero que no espere las condiciones perfectas para filmarla, ¿no? Porque a veces uno se pega de la parte técnica también. Si no tengo esta cámara con estos lentes y este tipo de look y tal, entonces no puedo grabar eso. O sea, a veces con un celular se hacen las historias. O sea, la cosa es que realmente tengas conocimiento profundo de esa historia, convicción de querer hacerla, apropiarse de esa historia, como que fuera tuya también, obviamente, y rodearte, ojalá, de un buen equipo de trabajo también comprometido, que no te vayan a dejar en la vía. Para ir finalizando, después de tantos años de estreno de este gran documental, ¿qué lugar en su vida ocupa esta gran historia, sea profesionalmente o personal? Bueno, esta historia ocupa en mi vida un lugar muy, muy importante, porque ya es un documento histórico, ya casi que ni siquiera es mi película, es como una película en el Ecuador que marcó también un antes y un después en materia de realización documental, de creación o de documental, digamos, o de cine de autor, que se llama, ¿no es cierto? Eso. Y de ahí han desembocado muchos otros proyectos, ¿no? Como narrados en primera persona. Y eso es bonito ver todo lo que proliferó a partir de esta historia, y es algo extraordinario. Y es una responsabilidad muy grande que sigo sosteniendo. O sea, no es como que, bueno, ya chao, next, ahí sigue conmigo, porque es una historia que nos atraviesa mucho como ecuatorianos. Yo no puedo decir, bueno, esto ya fue y mi vida es esta y no miro atrás, ¿no? Que mucha gente es como, ya no, o sea, no vivas en el pasado, no te aferres, pero es que ese pasado, para los que tenemos desaparecidos, es el presente constante, ¿ya? Ese pasado es tu presente, porque eso no se ha solucionado, no se ha cerrado. Tú no has podido enterrar los huesos de tu ser querido.
Entonces no es ya supéralo, es permanentemente recordarle primero a esos seres queridos que los sigues amando y los sigues buscando, y recordarle al país que las cosas no pueden ser así y sigues siendo un agente de cambio y de freno ante los atropellos. De verdad, María Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. De seguro que todavía tenemos muchas dudas, muchas inquietudes, incertidumbres, pero el tiempo es relativamente corto. Así es. Te agradezco por tu tiempo. Esto ha sido todo por el programa de especialistas de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.